Manténganse alerta y estén preparados. Parte 2. Por James Boyce. La primera historia que Jesús utiliza para enfatizar lo repentino de su venida es la destrucción de la tierra por el diluvio en los días de Noé. Se trata de un caso muy conocido del juicio de Dios sobre la maldad en la historia, y los profetas del Antiguo Testamento como Isaías 54:9, y Ezequiel 14:14 y 20, y los escritores del Nuevo Testamento como el autor de Hebreos 11:7, y Pedro, primera de Pedro 3:20, segunda de Pedro 2:5, se refieren a él con toda naturalidad. Jesús se refiere a esto en los versículos 37 al 39 de Mateo 24. El punto de estos versículos es que las aguas del diluvio llegaron repentinamente y que los que no estaban preparados se ahogaron. Y no podemos pasar por alto que esto también apunta a un mundo que será en gran parte incrédulo en el momento del regreso de Cristo. Hago hincapié en esto porque hay una comprensión de la profecía que sostiene que el reino de Cristo finalmente triunfará en el mundo. Este punto de vista suele llamarse postmilenialismo. La palabra milenio se refiere al reinado de Cristo, y el postmilenialismo significa que Jesús regresará solo después de que su gobierno se haya establecido universalmente. Según este punto de vista, Jesús reina en la iglesia y a través de ella, y solo volverá cuando la misión de la iglesia se haya cumplido. Pero la enseñanza bíblica no nos anima a pensar de esta manera falsamente optimista. Por el contrario, los que fueron enseñados por Jesús dicen que habrá una terrible maldad e incluso una apostasía generalizada en la iglesia cuando Jesucristo regrese. Pedro escribió sobre la presencia de falsos profetas en los últimos días, diciendo: encubiertamente introducirán herejías destructoras. Segunda de Pedro 2:1. De nuevo dice: en los últimos días vendrá gente burlona, que siguiendo sus malos deseos se mofará. ¿Qué hubo de esa promesa de su venida? Nuestros padres murieron y nada ha cambiado desde el principio de la creación. Segunda de Pedro 3:3 al 4. Casi todo Segunda de Pedro 2 y 3, 2/3 de la carta, describe la maldad de los últimos días. Judas se refiere casi por completo a estos tiempos y parece hacerse eco de Pedro cuando escribe: recuerden el mensaje anunciado anteriormente por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos les decían: en los últimos tiempos habrá burladores que vivirán según sus propias pasiones impías. Estos son los que causan divisiones y se dejan llevar por sus propios instintos, pues no tienen el Espíritu. Judas, versículos 17 al 19. Pablo escribió: el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Primera a Timoteo 4:1. O también, en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder. Segunda a Timoteo 3:1 al 5. Ninguno de estos pasajes enseña que debemos ser pesimistas. Debemos predicar a Cristo en todas partes, sabiendo que todos los que Dios ha elegido para la salvación serán salvos. Pero estos pasajes tampoco enseñan una expansión cada vez más exitosa del Evangelio por todo el mundo. Más bien, animan a una fiel adhesión y predicación del Evangelio, a pesar de que no será recibido universalmente y a pesar de que habrá una creciente y arraigada incredulidad. Eso es lo que Jesús anticipó cuando dijo a sus discípulos: la venida del Hijo del Hombre será como en tiempos de Noé, porque en los días antes del diluvio comían, bebían y se casaban y daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24:37 al 39. J.C. Ryle tenía razón cuando escribió: el mundo no estará convertido cuando Cristo regrese, añadiendo que
Millones de personas que profesan ser cristianas serán encontradas irreflexivas, incrédulas, sin Dios, sin Cristo, mundanas e incapaces de enfrentarse a su juez. ¿Serás tú uno de ellos y perecerás en ese juicio? ¿O estarás preparado y alerta para el regreso del Señor? Lee las referencias bíblicas al relato del diluvio que se encuentran en los siguientes pasajes: Isaías 54:9, Ezequiel 14:14 y 20, Mateo 24:37 al 39, Hebreos 11:7, Primera de Pedro 3:20 y Segunda de Pedro 2:5. Traducido por Canal Edificando de Think and Act Biblically.